Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar titulado La conciliación, un modelo de bienestar en las organizaciones, certificación FR. Hoy exploramos cómo las prácticas de conciliación pueden mejorar el bienestar tanto de los empleados como de las organizaciones en su conjunto. Antes de comenzar, quiero presentarles a nuestras consultoras, quienes se encargarán de dar este webinar. Primero tenemos a Sonia Hernández. Ella es líder de diversos proyectos para diferentes sectores, certificada en el modelo FR Empresa y manager FR en Human Performance. También contamos con la participación de Yanira Herrera. Ella es líder de proyectos de capital humano en compañías nacionales e internacionales. Ha gestionado equipos de trabajo multidisciplinarios y multiculturales en México y Latinoamérica. También certificada en el modelo FR Empresa y auditora FR en Human Performance. Antes de darles la palabra, recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y al final tendremos unos minutos para responder. En caso de que el tiempo no nos lo permita, les dejamos por chat nuestros correos y con gusto nos comunicamos por este medio. Sin más preámbulos, les damos la bienvenida de nuevo. Adelante. Muchas gracias, Leti. Muy buenos días a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Deyanira Herrera y bueno, antes de comenzar y profundizar en el tema de la conciliación, para quienes no nos conocen todavía, Human Performance es una consultoría con ya casi 60 años acompañando y aportando a las organizaciones en soluciones de gestión integral de talento. Seguramente con algunos de los que ya están presentes, hemos colaborado pues a lo largo de esta historia. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy o en qué nos vamos a centrar? Bueno, vamos a contextualizar un poco acerca de la conciliación, del término de conciliación. Y vamos a hablar de su transversalidad que existe, para qué es un modelo de gestión, para qué lo necesitamos. Y vamos a explorar cómo conciliamos en las organizaciones y a su vez, pues cómo podríamos o cómo debíamos implementar esta iniciativa en las diferentes organizaciones. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría profundizar un poco en justamente el término de conciliación. En esta parte de la conciliación, vamos a irnos a nuestros celulares. Les invito a todos los presentes a que tomen su celular, escaneen el QR que tenemos presente en pantalla y vayan, por favor, a esta página que les va a aparecer una vez que ustedes escaneen este QR. Y entonces, una vez que estén allí, por favor, se van a dar cuenta, gracias, ya algunos ya oprimieron que hay un icono con un corazoncito, así que con ello nos daremos cuenta que ya están todos en la pantalla, ¿sí? Eso, muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, pues una vez que estemos aquí, les voy a pedir a todos los presentes que nos apoyen contestando rápidamente qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra conciliación. Me gustaría que todos participen. ¿Qué significa para ustedes conciliación? Cuando alguien les dice conciliar, para algunos que ya están contestando, muchas gracias. Ya están algunos por ahí familiarizados. Hablan por ahí de equilibrio, paz. Muy bien. Algunos dicen acuerdo. Realmente conciliar está muy asociado con el término de acuerdo, sin duda. Resolver, claro. Muy bien, muy bien. Para aquellos que quizá no alcanzaran a poner su QR, bueno, a poner el QR en su celular, se los estoy mostrando en pantalla para que puedan ingresar aquellos que quizá también se están incorporando en este momento. Muy bien, por aquí veo que algunos dicen solución de diferencias también. eh, Aceptación, excelente. Y si nos damos cuenta, la mayoría se está centrando en acuerdo precisamente. Vamos a ver en equilibrio, que son las más repetitivas entre todos los que estamos aquí presentes. Alguien más ya agregó alineación.
Gracias por los que ya están llegando. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, creo que nos damos cuenta que la mayor parte de nosotros, cuando hablamos del término conciliación o de la palabra conciliación, se nos viene a la mente esa parte de acuerdo, de equilibrio, de paz, de resolución, de aceptación quizá, solucionar ciertas diferencias. Todavía por aquí seguimos algunos más contribuyendo. Bueno, pues con todo esto nos damos cuenta que la palabra conciliación seguramente para todos nosotros eh, nos viene a la mente pues equilibrio y justamente pues diríamos, ¿qué es la conciliación entonces, no? Lo vamos a decir en pocas palabras y de manera más sencilla posible. Es el equilibrio de vida personal, familiar y laboral. Déjenme decirles que en México, para algunos de nosotros, ya este término de conciliación ya es muy familiar o muy conocido porque ya hemos estado involucrados en estas acciones asociadas a la conciliación. Sin embargo, para otros tantos, pues no nos es familiar. Conciliación quizá nos referimos a cuando hay un desacuerdo legal, cuando hay un tema laboral que solucionar, cuando tenemos que ir a la conciliación, ¿no? Y buscar acuerdos. Sin embargo, también está en ese sentido muy asociado, solo que en el día de hoy nos centraremos en que la conciliación siempre busca ese equilibrio de vida personal y laboral, ¿sí? Y familiar, sin duda alguna. Obviamente, ya cuando estamos hablando en estos temas de conciliación, eh, nos, nos centramos más en no quedarnos exclusivamente en ese 9 to 5, o sea, es decir, en un horario que tenemos que cumplir de manera forzosa, no centrarnos nada más en Women's Matter, o sea, es decir, la inclusión de las mujeres en la vida laboral o los derechos laborales, rights at work, sino que es ir más allá, buscar ese equilibrio en los individuos que son nuestros colaboradores y que finalmente pues contribuyen a las organizaciones. Cuando las organizaciones buscan en todo momento que forme parte de su ADN la conciliación, decimos que es la vitamina C de una empresa saludable, ¿sí? Entonces, en este sentido, cuando estamos ya más adentrados a una organización que busca en todo momento la conciliación en sus colaboradores, nos damos cuenta que hay ciertos planos de impacto y empezando precisamente porque hay un impacto desde lo individual. Cuando buscamos ese equilibrio, eh, empezamos por obviamente las personas, ¿no? En lo individual, impactamos de manera automática a nuestras familias. Y de allí, pues obviamente está conectado directamente con las organizaciones. Si se dan cuenta, comienza este impacto a crecer, por eso son los planos o los niveles en los que impacta la conciliación. Y una vez que ya se ha fomentado, no solamente de manera individual, se ha incluido a las familias y a las organizaciones, pues en automático también tiene un, eh, un impacto a nivel social, ¿no? ¿Qué buscamos cuando hablamos de conciliación? Pues buscamos un cambio social, una transformación cultural en las organizaciones, esa multidimensionalidad de la persona y que las organizaciones pongan en marcha medidas de conciliación que mejoren la calidad de vida de nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces, en este sentido, se vuelve un desafío la conciliación en la sociedad actual, ¿no? Para ello, precisamente, pues a la vez que la conciliación tiene este impacto en todos los niveles, desde lo individual hasta lo social, pues también no debemos quedarnos cortos en el sentido de pensar que la conciliación solamente es unilateral y que tiene un impacto único y exclusivo en el individuo o en la organización. Entonces, aquí que Sonia nos va a platicar un poquito de esa transversalidad de la cual les he platicado. Adelante, Sonia. Gracias,
Gracias, gracias, Bella. Y quiero, fíjate que retomar un poquito el ejercicio que hiciste sobre las palabras que nos venían a la mente, porque no estaban tan errados, ¿eh? O sea, realmente al final conciliar sí es un acuerdo, pero un acuerdo que nos hace tener compatibilidad entre cosas que parecieran ser opuestas. Entonces, en el caso de lo que platicaba de ella, ¿no? Pareciera que si estoy en mi trabajo, entonces no puedo con familia y entonces la cuestión personal tienen que estar desagregadas. En realidad no, lo que la conciliación busca justamente es esta compatibilidad, lograr esos acuerdos y ese equilibrio que me permita ser compatible esas tres cosas que pudieran parecernos que no tienen que ver, que si estoy en mi trabajo, solo es el trabajo y me tengo que olvidar de lo demás, a veces es complejo. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de una de las características de la conciliación. Cuando hablamos en las empresas, porque ya lo decía de ella, ¿no? Esto empieza en la parte individual, pero bueno, va abriendo el camino y los contextos. Y cuando hablamos en las empresas, la conciliación está como por ahí inmersa entre muchas de las iniciativas y entre muchas de las cosas que ya hacemos en las organizaciones. Por ejemplo, la NOM 037, si bien no es un término que usemos tanto, en la NOM 037, al menos en 3 o 4 partes de la norma, ya te habla de conciliar la vida de las personas, la vida familiar con la vida laboral. Ya te habla de flexibilidad en horarios para que la gente tenga la oportunidad de poder conciliar con la vida de sus familias. Entonces, sí es un término que no usamos tanto, que no lo tenemos tan reconocido en el sentido del equilibrio, pero sí es algo que ya empieza a aparecer incluso en nuestras normativas. Así que no tardamos mucho en incluirlo en nuestros lenguajes cuando hablamos de las estrategias. Y así como mencioné la NOM 037, puedo mencionar que está implícita en la NOM 035 en todo lo que tiene que ver con responsabilidad social. Las empresas que estén certificadas como socialmente responsables saben que hay líneas de acción que hablan justamente del trabajo justo, de la calidad del empleo, del trato a los colaboradores, a los clientes. Entonces, al final, si se fijan, la conciliación abarca muchas de las áreas en las cuales tenemos, incluso los sistemas de gestión de calidad. Tenemos implementados, por ejemplo, ISO 9000. También ahí se habla como una de las partes interesadas a los colaboradores y hay que buscar que el clima organizacional sea favorable. Entonces, vaya, la conciliación como tal vez no lo mencione, pero está inmerso en muchos de los aspectos. Si estamos aquí en este webinar, seguramente es porque sabemos de la importancia, porque ya estamos haciendo estrategias en nuestras organizaciones que van a favor de mejorar la vida de nuestros colaboradores, no solo dentro de la organización, sino que también pueda permear hacia los aspectos personales y familiares. De eso va la conciliación. Aquí hay un cuadro que nos habla, por ejemplo, si el negocio apunta y tiene intención de mejorar la reputación de la organización, tanto interna como externamente. Si hablamos de compensaciones, que ya en un ratito nos hablará de ella de este tema, la conciliación está inmersa, es decir, es una palanca y es un impulsor de otras iniciativas. ¿A qué voy con esto? Que no es que sea algo adicional de lo que venimos haciendo, sino que lo que estamos haciendo nos puede ayudar a identificar dónde estamos conciliando, cómo lo estamos haciendo y de qué manera podemos mejorarlo, porque lo interesante no es conciliar, sino cómo gestionamos la conciliación. Y de eso va justamente este webinar. ¿Cómo puedo lograr que esas cosas que ya estamos haciendo o que nos parecen interesantes implementar, cómo las puedo gestionar para que puedan tener un impacto y puedan hacerse visibles y evidentes, no solamente al interior, sino incluso también al exterior, ¿no? Y por qué no, obviamente, que pueda tener un impacto en los indicadores de las organizaciones, ¿no? Entonces, justamente lo que queremos mostrar es cómo gestionamos la conciliación, cómo puedes hacerlo dentro de las organizaciones. Adelante de ella, gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, y precisamente sumando a lo que nos ha comentado Sonia en este momento, en donde la transversalidad va más allá, como les decía, ¿no? No es una iniciativa, no es una
no es un conjunto de acciones encaminadas a un solo punto o a una sola mejora, ¿no? Sino tiene un impacto en muchos elementos que van más allá de lo que es el individuo o el colaborador. Por eso es que también hablábamos de los planos de conciliación. Entonces, nos damos cuenta que hay varios elementos en donde hay ese impacto directo, ¿no? Y precisamente cuando hablamos justamente de ese impacto en las organizaciones, hablamos también que ¿para qué, para qué necesitamos un modelo de gestión? O nos cuestionamos, pues quizá en mi organización hacemos algo asociado a conciliación. Quizá en mi organización buscamos pues acciones encaminadas a mantener ese equilibrio de nuestra vida personal, familiar y laboral, ¿no? Pero ¿para qué tenemos un modelo de gestión si lo podemos hacer? Si ya lo estamos haciendo, ¿no? Cuando hablamos de tener o contar con un modelo de gestión es para dos cosas súper importantes. Una, para darle esa formalidad a la conciliación. Sonia hace un momento mencionaba, la conciliación necesita gestionarse y efectivamente necesita gestionarse para generar esa formalidad y para poder monitorear, dar seguimiento en todas esas acciones si están encaminadas o encausadas de manera correcta. Y por otro lado, hay un aporte significativo en tanto en lo individual como a nivel organizacional. En lo individual, pues porque como colaborador obtienes directamente esos grandes beneficios, ese equilibrio de vida personal, familiar y laboral. Y por otro lado, pues en consecuencia también, eh, la organización obtiene mejores resultados de negocio, alcanza más rápido las metas, los objetivos, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un impacto positivo en los indicadores de negocio. Entonces, cuando hablamos de conciliación, no solamente por supuesto que nos estamos centrando en las personas, ese es el propósito central de la conciliación. Sin embargo, por ende o en consecuencia, también impacta a la organización y es por ello que buscamos y fomentamos precisamente que las organizaciones puedan gestionar la conciliación. Y para ello, pues cuando hablamos de esos indicadores de negocio que decimos que impactan de manera positiva, eh, por ejemplo, mencionaba Sonia, la reputación, tanto el interno como el externo, la marca empleador. Déjenme contarles que la reputación es uno de los factores más relevantes cuando una persona está buscando un trabajo. Es el segundo factor o el segundo punto a considerar cuando está buscando un trabajo. El 55% de las personas buscan compañías que promuevan la conciliación hoy en día. Después de la pandemia todo cambió finalmente. Entonces, la conciliación en la vida de las personas es algo que se vuelve más común. Es un reto, por supuesto, pero sí es algo que se busca en mayor medida. Por otro lado, cuando hablamos de responsabilidad social, de desarrollo sostenible, sostenibilidad, cualquier concepto asociado a estos términos, estamos diciendo que las compañías que trabajan precisamente en responsabilidad social y en conciliación son 3% más rentables. Ya los resultados nos están diciendo que gestionamos la conciliación en nuestras organizaciones, llegamos más rápido a ese logro de objetivos de negocio y por consecuencia, pues nos volvemos más rentables. Es así como la conciliación pues forma parte de los principales estándares en materia de responsabilidad social. ¿Y qué otra cosa hay? Cuando hablamos de compensación, también Sonia les venía platicando este punto, ¿no? La compensación, pues en nuestra mente está asociada a un tema monetario, ¿no? Cuando nosotros generamos acciones en nuestra compensación, volvemos una mejora en nuestros colaboradores, generamos ese impacto inmediato en nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque para nosotros, pues tenemos más efectivo en el bolsillo, ¿no? Pero el promedio es que después de los 3 meses, ese dinero extra se vuelve algo normal. Entonces, de alguna u otra forma, pues ya está en nuestro bolsillo y es algo que sabemos que va a venir en todo momento y ese valor que le damos, se lo dimos en un muy poco tiempo, ¿no? Y aquí en compensación vamos más allá hablamos de ese salario emocional, el salario emocional en donde
justamente las medidas de conciliación que se asocian al salario emocional son valoradas por los empleados entre 4% y 20% adicional al salario, ¿sí? Quizá a algunos de ustedes les ha pasado o en algún momento de la vida hemos tenido pues esa disyuntiva de tener una opción más o dos opciones en donde tenemos que elegir hacia dónde nos vamos, hacia qué organización queremos contribuir y quizá en alguna nos guste más porque hay flexibilidad laboral, porque hay flexibilidad de horarios, porque me permite tener más tiempo con mi familia. No lo sé, dependiendo del momento de vida en el que te encuentres, serán las opciones que vas a elegir. Sin embargo, pues bueno, en este tema va muy asociado con ello, ¿no? Otro indicador de negocio que se vuelve muy relevante es el compromiso, el nivel de compromiso. Las organizaciones con alto performance en conciliación generan 5% más de compromiso y a la vez es en esa misma proporción se reduce aquellos colaboradores que están desenganchados, ¿no? Entonces, apoyamos en este sentido el compromiso en las organizaciones. A mayor compromiso, mayores resultados de negocio, y un logro de resultados muchísimo más fácil, ¿no? Y prácticamente en este punto, pues estamos diciendo que te pones la camiseta, ¿no? Hay otro indicador de negocio que es muy sonado al día, en la actualidad, que es la diversidad y la inclusión. Cuando hablamos de conciliación, es exactamente igual a diversidad. ¿Por qué? Porque ponemos foco en la persona. Por lo tanto, entonces, la diversidad nos genera competitividad. 64% de los millennials all buscan organizaciones que concilien. Es lo que les venía mencionando. La tendencia vuelve y nos lleva a buscar organizaciones en las que podamos mantener nuestro equilibrio de vida personal, familiar y laboral. Y es que déjenme decirles que conciliar, como bien decía Sonia, no solamente es pensar en dos, tres aspectos que me puedan beneficiar a mí, sino es a toda la organización, ¿no? Y a todos los niveles. Otro de los indicadores que también nos gusta hacer mención y que también va muy asociado con, con con la gestión de la conciliación es precisamente la salud, el well-being, el wellness, el bienestar integral, todo esto. Las organizaciones que gestionan la conciliación reducen significativamente los riesgos psicosociales, la ansiedad, el estrés, el burnout, muchos temas que hoy en día los estamos sufriendo, ¿no? Aquí va muy de la mano precisamente con la NOM 035, NOM 037 que hace un momento Sonia nos mencionaba, ¿no? Entonces, en estos puntos, el, el objetivo de demostrar el impacto que se va generando en los resultados de negocio, si nos damos cuenta, nace desde nosotros como colaboradores. Nosotros contribuimos, nosotros nos beneficiamos de estas acciones de conciliación y por ende también beneficiamos a nuestras organizaciones. Y es allí donde las organizaciones pues buscan precisamente gestionar la conciliación. ¿Y qué debemos mantener en nuestra mente cuando hablamos de un modelo de gestión? Hay ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta en el momento de pensar en un modelo de gestión. Y primeramente recordemos que la conciliación va más allá de horarios establecidos, algo muy recto, muy cuadrado, o en esa igualdad, va más allá recuerden que se enfoca a la persona, a las necesidades que tienen ciertos grupos de colaboradores en una organización. Eh, en otro sentido, no dejemos a un lado que el impacto no solo es en lo individual, también incluso en lo social. Y con la conciliación, con la gestión de la conciliación, buscamos que mejore este desafío a nivel social, ¿sí? La transversalidad de la conciliación, sin duda alguna,
tenemos que tener presente que no es unilateral, que la conciliación complementa, la conciliación contribuye en las otras estrategias que se vienen haciendo a lo largo de todo el tiempo en las organizaciones. Y entonces el conjunto de todas estas estrategias encaminadas a generar un bienestar o un mejor resultado y una mejora continua en las organizaciones, pues nos hace pues tener precisamente esos indicadores de negocio muchísimo más altos, ¿no? Y lograr nuestros resultados de negocio, sin duda alguna. Es por eso que decimos que la conciliación no se regala, se gestiona. Y cuando decimos que se gestiona es porque decimos, no solo se trata de generar medidas de conciliación y mantenerlas por el resto del tiempo o de manera infinita. No, lo importante es revisarlas, monitorearlas, acercarnos con los colaboradores, preguntar si las están usando, si les están viniendo bien, si hay que modificarlas, hay que quitarlas incluso, hay que buscar alguna nueva. Y siempre, obviamente, en ese camino en donde sea un beneficio para el colaborador y un beneficio para la organización, donde mantengamos también ese equilibrio. ¿Mm? También tomemos en cuenta que la evolución en la gestión de las tendencias del management ha cambiado notablemente. Antes nos enfocábamos mucho, por ejemplo, hablando de horarios, nos enfocábamos mucho a que teníamos que cumplir un horario, ¿no? Así muy cuadrado, sentaditos enfrente de la computadora, sin voltear a ver, sin distraerse, de 9 a 5, de 8 a 4, no sé, de lunes a viernes. Hoy en día lo que buscamos es ese enfoque a resultados, ese logro de resultados. También tenemos que considerar, y aquí es donde ya comenzamos a hablar un poco de nuevos términos, FR y el derecho laboral. FR son unas siglas asociadas a empresa familiarmente responsable. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado por allí que alguna organización es una empresa familiarmente responsable. ¿Pero a qué se referirá ese término? Bueno, está asociado a esa búsqueda constante por la mejora continua en gestionar la conciliación de sus colaboradores. Y sin duda alguna, voltear a ver la parte de derecho laboral, los derechos del trabajador. Es así como nosotros estamos muy familiarizados con el modelo FR, modelo Empresa Familiarmente Responsable. Este modelo es es un conjunto de herramientas de gestión precisamente, donde el modelo FR justo está enfocado a ser implementado para cualquier tipo de organización, empresas, iniciativa privada, gobierno, instituciones educativas, en todos los niveles. Y aquí nos referimos que para todos los tamaños también. Es decir, hablamos desde 2 colaboradores hasta 100,000 colaboradores o más. ¿Por qué? Porque justamente el propósito de la conciliación es generar ese cambio social. Ese es el final o el fin de todo esto. Empezamos desde lo individual, pasamos por las organizaciones y tenemos ese sueño de poder en algún día generar un cambio social. Por ello es que todas ellas están incluidas. Y en este sentido también pues están soportados, este modelo FR está soportado por normas, por guías, políticas, hay toda una normatividad detrás. Y sin, sin más ni menos, pues también hay una certificación asociada a FR, Empresa Familiarmente Responsable. De estos términos vamos a hablar más adelante, pero en esta conversación que estamos eh, pues abordando hablamos de esas acciones de conciliación, hablamos quizá de medidas de conciliación, pero vamos a detenernos un poco porque ¿qué son las medidas de conciliación o a qué nos referimos con medidas de conciliación? Porque solamente estamos hablando de ese concepto y no profundizamos. Entonces, mejor vamos a ponerle pausa y le voy a dar la palabra a Sonia para que nos platique un poco más de qué se trata este tema de medidas de conciliación. Adelante. Gracias. Pues bueno, es que
los modelos, como muchos sistemas o implementaciones que tenemos en las organizaciones, sabemos que tienen diferentes requisitos. En el caso del modelo FR, creo que el corazón del modelo FR son las medidas de conciliación, es decir, todas aquellas acciones, servicios, actuaciones que la empresa pone en marcha para potenciar, para mejorar, si es posible, la vida de los colaboradores, la vida personal, familiar y, por supuesto, laboral dentro de las organizaciones. Es decir, todas estas acciones, servicios que pones para que los colaboradores puedan disfrutar de ellos, se les llaman medidas de conciliación o medidas FR. Y la idea es que estén compiladas en un catálogo donde la gente pueda acceder, pueda saber que existen y pueda saber también cómo puede hacer uso de ellas, ¿no? Entonces, básicamente se refiere a esto, las medidas, y es, les decía yo, como la carnita o el corazón del modelo FR, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones y cómo las puedo enfocar? Estoy segura que muchas de las empresas ya conciliamos, pero a lo mejor no lo habíamos puesto en una categoría o en algún elemento que nos pudiera hacer visible cómo lo estamos haciendo y hacia dónde estamos dirigiendo los esfuerzos, porque esto tiene que ver también, no lo olvidemos, y lo ha repetido de ella en varias ocasiones, sí es para el bienestar del colaborador, pero también es para un bienestar de las organizaciones. Al final, no está peleada la rentabilidad, la productividad con este tema de estar bien. Al contrario, lo fomenta. Entonces, esto nos hace, por supuesto, mucho más competitivos, ¿no? Y vamos a ver cómo están catalogadas estas medidas y cuáles son sus características. Y vamos a empezar por ellas. Lo primero, una medida de conciliación tiene que ser superior a la ley. Es decir, el modelo nos dice, ¿sabes qué? Tú cumples con mínimo con la ley, perfecto. Entonces, todo aquello que sea superior a la ley puede considerarse una medida de conciliación. Tiene que responder a las necesidades y expectativas de las personas. Es decir, ¿qué se necesita? ¿Qué está necesitando? ¿Qué hace falta? ¿Cómo se está comportando la gente en mi organización? ¿Y cómo puedo aportar yo para que este bienestar pueda ser mayor? Tiene que haber un compromiso de la dirección siempre. ¿Por qué? Pues porque obviamente son los que van a fomentar la cultura en la organización, porque esto no solamente va de un modelo de conciliación, sino habla de un cambio de cultura y un cambio que implica a la dirección, pero también a todos los líderes que acompañan estas estrategias. Entonces, tiene que haber un compromiso que tiene que ser comunicado y todas las medidas tienen que ser accesibles para todo el personal. Es decir, no son exclusivas de algún grupo, de algunos puestos, al contrario, tiene que ser para todos, pero en qué forma? De acuerdo a lo que cada uno necesite. Y cuando digo cada uno, no me refiero a cada persona, sino a cada grupo que yo tengo. Es decir, no es lo mismo las necesidades de quienes son padres de familia, de quienes no lo son. Son diferentes las necesidades y los requerimientos, por ejemplo, de las generaciones que ya están conviviendo en nuestras empresas, ¿no? No es lo mismo las necesidades de una persona, de un millennial, de un centennial, o de las personas que llevamos más tiempo en la empresa. Entonces, de esto van las medidas. Es para todos, tienen que ser accesibles, pero respondiendo a cada grupo o a cada puesto que tenemos en la empresa. Tienen que ser viables, ¿no? Yo sé que se nos pueden ocurrir cosas, muy locas y muy buenas, pero bueno, tienen que ser viables, tienen que estar dentro de las posibilidades de la organización, tienen que ser medibles y tienen que ser cuantificables para que justo puedan impactar en esos indicadores que hablaba de ella al principio y que puedan ser sujetos a ser revisadas. Hay medidas que pueden funcionar en un momento, pero ya después no son necesarias o tienen que modificarse, es decir, son flexibles y eso es muy importante porque pueden ajustarse al momento que esté viviendo la organización, ¿no? Entonces, estas serían las características. Si nosotros estamos haciendo algo que cumpla con estos 6 puntos, podemos decir que estamos conciliando en nuestras organizaciones y que ya tenemos algunas medidas implementadas. Pero ahora, ¿cómo las podemos analizar? Y básicamente podemos hacerlo a través de la definición de categorías o de ejes de acción. Este modelo FR que les platicábamos tiene 5 ejes de acción. Uno de ellos es la calidad en el empleo.
todas las medidas o las acciones que estén enfocadas a la estabilidad, la salud, el bienestar de las personas, van en la categoría de calidad en el empleo. Hay una segunda categoría que habla básicamente de la flexibilidad temporal y espacial, es decir, cómo se distribuye la organización de tiempo y trabajo. Y esto tiene mucho que ver con desvincular esa idea que hemos tenido por mucho tiempo de que la presencialidad está ligada directamente con el resultado. Y nos hemos dado cuenta, porque además la vida nos ha empujado a darnos cuenta que no necesariamente es así, que puede haber otras opciones y entonces el valor que le das a uno u otro puede ser mediado, ¿no? Puede ser flexible. Entonces, todas las acciones que vayan enfocadas a ese tema entran en esta categoría. Hay una más que es el apoyo a la familia. Es decir, cuando nosotros ofrecemos algún servicio o tenemos algunas actividades o algunos beneficios que tengan que ver con facilitar las relaciones en el entorno familiar, es apoyo a la familia, ¿no? De pronto cuando mamá o papá pueden ir a los festivales de los hijos, que se puedan tener algunas situaciones, por ejemplo, que la familia necesite porque hay algún enfermo en casa, que tiene que ser o que está a cuidado de otra de las personas que están laborando, pues todas esas actividades y esas acciones que damos para los colaboradores entran en apoyo a la familia, ¿no? Esas por numerar algunas, pero la verdad es que la creatividad aquí es el límite. Vamos a ver la siguiente, por favor, de ella, que tiene que ver con el desarrollo personal y profesional. Cuando yo hago acciones que van enfocadas al desarrollo personal, a la autorrealización y que puede ser compatible con la vida laboral y la vida privada y lo que cada uno busque para sentirse mejor, está enfocado a la categoría de desarrollo personal y profesional. Y hay una más que tiene que ver con igualdad de oportunidades. Y aquí vamos a incluir aquello que tiene que ver con la diversidad, con la inclusión, con el tema del respeto al culto de las demás personas, todas estas acciones que vayan enfocadas aquí, temas, por ejemplo, que tienen que ver con el apoyo a personas con capacidades diferentes, todas esas acciones y actividades entran en igualdad de oportunidades. Entonces, como ven, el marco es muy amplio, pero lo que nos ayuda el modelo es a identificar a dónde estás enfocando tus acciones. A lo mejor ahorita ustedes ya están pensando algunas que tengan en sus organizaciones y dices, ¿sabes qué? Nosotros tenemos muchas acciones enfocadas en tal punto, pero tal vez no tenemos otras que pueden ser interesantes abordar para poder equilibrar estos ejes de acción. Ahora, estas categorías, déjenme decirles, si las vamos a poner en pantalla solamente a manera de referencia, no las vamos a leer, pero tienen subcategorías. Entonces, algunas tienen más que otras, pero por ejemplo, en calidad en el empleo hay 14 subcategorías. Es decir, cuando tú pones una medida y dices, a ver, vamos a tener esta actividad o esta acción, vamos a ubicar en dónde se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas gratificaciones y premios, movilidad, es decir, cada categoría tiene subcategorías donde nosotros podemos identificar hacia dónde va el esfuerzo, ¿no? Los vamos a poner solamente de referencia, no es la intención evaluarlas, pero lo que decía hace rato de igualdad de oportunidades, todo lo que es generaciones, género, nacionalidades, credo, todo lo que vaya enfocado a eso impacta en el eje de igualdad de oportunidades. Entonces, vamos a poner unos ejemplos, voy a mostrarles algunos ejemplos y esta es una medida de conciliación que tenemos nosotros en Human Performance. Nosotros, por ejemplo, tenemos una medida de conciliación que es el día del cumpleaños, puedes tomarte el día libre, ¿no? Y si tu cumpleaños cae en fin de semana, puedes tomarte el día hábil anterior o posterior, ¿no? Y esto aplica para todos. Nosotros como empresa decidimos que era una medida que entraba en la subcategoría de gratificaciones y premios y obviamente impactaba en la calidad en el empleo. Sin embargo, les voy a poner otro ejemplo. Una medida similar en otra empresa
lo pone como igualdad de oportunidades. Ellos definieron que era una medida que podía impulsar la categoría de igualdad de oportunidades en el subgrupo de generaciones, porque esta medida que ellos ponen, que es diferente a la nuestra, la ponen para empleados que no tienen hijos, porque ellos lo que hacen es que les dan la tarde libre. Entonces, vaya, a lo que voy, y cuando hablaba yo de las características de las medidas de conciliación, es que son flexibles y se van a adaptar a la estrategia que tenga cada negocio. Puse este ejemplo porque son medidas similares. Cada empresa define cómo la va a implementar y cada empresa define hacia dónde va a impactar de acuerdo al para qué creamos esta medida. Lo más importante en una medida de conciliación es saber para qué. ¿Qué estoy buscando al implementar una medida? No es llenarnos de cosas, ni sumar y sumar acciones, sino saber específicamente para qué lo estoy haciendo y cómo va a beneficiar. Y ahí es donde entonces tú analizas a cuál categoría es a la que estás impactando. Por eso puse este ejemplo porque son muy similares. Sin embargo, la concepción que tuvimos nosotros y la que tuvo esta empresa fue diferente. Entonces, esto va de la estrategia que vayas siguiendo en tu negocio y cómo la quieres reflejar y manifestar con los colaboradores, porque al final acuérdense que todas las medidas tienen que ser comunicadas y tienen que ser eh, conocidas por la gente para que las puedan utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pensando en que ya ustedes seguramente están recordando qué medidas de conciliación ya están llevando a cabo en sus organizaciones, a lo mejor sin llamarlas de esa manera, vamos a hacer un pequeño ejercicio siguiendo la dinámica que marcó de ella y me parece que hasta es el mismo código de ella el que vamos a utilizar. Entonces, si por ahí dejaron abierta la página, van a encontrar el siguiente ejercicio. ¿Cuál es ese ejercicio? La idea es, gracias de ella, ¿cuáles medidas de conciliación crees que ya están aplicando en tu empresa? Con esto que hemos venido platicando, ¿cuáles dices, oye, pues fíjate que esto que nosotros hemos implementado cabe perfecto en la medida de conciliación de apoyo a la familia o cabe muy bien en flexibilidad temporal y espacial? Vamos a ver si algunos de ustedes tienen ya medidas implementadas, aún sin haber conocido el modelo, sin saber que existía, porque esto va apoyo a la familia, ok, perfecto, ya identificaron que había en apoyo a la familia. A ver si alguien más por ahí nos pone alguna otra medida. Y ojo, no es obligatorio que tenga de todo en todas y en todas las subcategorías y a lo mejor cuando vieron las diapositivas decían, Dios mío, ¿cuántas medidas? No, es esto lo que te ayuda es solamente a ir identificando, a ir gestionando lo que estás haciendo. Por ejemplo, igualdad de género, ya 2 personas en desarrollo personal y profesional, otros más en calidad en el empleo. Es decir, ya estamos conciliando en nuestras organizaciones, que es lo que nos falta tal vez gestionarlo, ¿no? Estamos conciliando estabilidad y bienestar, igualdad de oportunidades. El Día de la Familia, por ejemplo, exacto, ese va directo apoyo a la familia. Están en todas las categorías, muy bien. Ok, seguro de gastos médicos extensivo a la familia, por supuesto. Días libres para temas personales, claro, porque además nos encontramos con que todos los trámites están en nuestro horario laboral, ¿no? Entonces, no hay manera que puedas llegar a hacerlo sin tener que por ahí restringir un poquito tu horario, ¿no? Recreativos, eventos familiares, excelente. Entonces, si se fijan, el tema del que les hablamos ahorita no es algo necesariamente nuevo, que no se ha hecho, que no lo estén haciendo, se está haciendo. Aquí lo valioso es cómo lo podemos gestionar para que tenga un mayor impacto en la organización y podemos, como bien decía de ella, incluso certificarnos en un modelo que nos pueda ratificar el interés que tenemos por justamente este nivel de bienestar y de estabilidad con nuestros colaboradores, ¿no? Muchas gracias. Desarrollo. Pues creo que hay variedad, ¿eh? Y muchas ya están enfocados incluso al apoyo a la familia. El mentoring, claro, tiene que ver con desarrollo personal y profesional, por supuesto. Ujú.
Y nada de esto nos lo pide la ley. Entonces estamos cumpliendo de alguna manera y el modelo va a ser muy fácil en nuestras organizaciones si es que nos decidimos ir por un camino de gestión. Gracias, Deya. Muchas gracias. Pues bueno, entonces lo que estamos haciendo, y ustedes no me dejarán mentir, volvemos al tema de la transversalidad. Una acción de conciliación impacta y atraviesa la organización de muchas maneras. Entonces, vamos a hablar un poquito más específicamente de cómo este modelo nos puede llevar a una certificación. O sea, ¿en qué momento dimos el salto, ¿no? De empezar a hablar de la conciliación y luego ya hasta hablamos de una certificación. Está muy sencillo, no, y vamos a ponernos un poquito en el contexto de lo que venimos hablando para hacer un resumen. Nosotros empezamos a hablar sobre lo que era la conciliación, estas acciones que ponemos a la disposición del colaborador para que pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? En todos los ámbitos que se requieren. Y luego hablamos que esta conciliación es una iniciativa que llamamos empresa familiarmente responsable. Pero ¿de dónde viene esto de familiarmente responsable? Bueno, esta iniciativa y un poquito creyendo en el propósito de la conciliación es creada por Fundación Más Familia. Fundación Más Familia es una empresa sin ánimo de lucro que busca la transformación social a través de la conciliación. Entonces, es una iniciativa que ellos crean y le ponen el nombre de empresa familiarmente responsable. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que esto funciona y que puede permear hacia la familia y la sociedad, entonces crean un modelo EFR, que es el que les venimos hablando. Y este modelo es una herramienta de gestión de la conciliación. Es decir, si ya estamos haciendo esto, bueno, pues vale la pena a lo mejor gestionarlo de una manera a través de una herramienta que es muy sencilla. Es sencilla, pero la verdad tiene muchos elementos y muchos requisitos que nos hacen que sea muy fuerte y que nos pueda servir para poder impulsar otras medidas que ya tenemos en la organización. Entonces, es un modelo que sirve para todos los tamaños, bien lo decía de ella al principio, para cualquier geografía, para cualquier sector de cualquier industria. Y cuando nosotros implantamos un modelo, podemos tener la posibilidad de certificarnos como empresa familiarmente responsable. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros para llegar ahí? Bueno, nosotros primero conocimos la iniciativa, nos gustó, creemos en ella y nos certificamos primero como empresa familiarmente responsable. Nosotros somos una entidad FR y cuando empezamos a llevarla a la práctica, dijimos, oye, esta iniciativa creemos que puede ser interesante para las empresas que estén buscando y que estén promoviendo este tipo de acciones. Entonces, nos asociamos, hicimos una alianza con Más Familia para ser prescriptores homologados, en este caso consultores homologados, y por lo menos en México somos los únicos consultores que podemos apoyar a las empresas en la implantación de este modelo. ¿Por qué digo en México? Porque, bueno, esta idea tiene mucha mayor presencia en Europa porque Fundación Más Familia es una empresa española, entonces tiene más presencia en Europa, sin embargo, ya empieza a permear en América Latina, por ejemplo, de aquí del continente, creo que quienes más fuerza traen en el tema de conciliación y FR es Colombia, pero también Argentina, Perú, en México algunas empresas ya están también certificándose en este modelo. ¿Por qué? Porque hay empresas, por ejemplo, como BBVA, como Mafre, Naturgy, varias empresas que tienen sus corporativos en España que están certificadas y que obviamente están replicando ese modelo en todas las organizaciones que tienen en diferentes países, ¿no? Entonces, bueno, nos parece una excelente oportunidad de compartirles a ustedes que existe esta posibilidad de que si ya están trabajando en ello, puedan implantar el modelo y si ustedes quieren certificarse como empresa FR. Vamos a ver un poquito cómo es ese proceso, porque también tiene, la verdad no es complicado y creo que de ella nos lo va a hacer todavía más simple. Muchas gracias, Sonia. Excelente. Pues bueno, cuando hablamos precisamente del proceso de certificación de empresa familiarmente responsable FR,
nos vamos un poquito más atrás de, justamente Sonia decía, algunas de las características que debemos considerar cuando estamos hablando de medidas de conciliación es que la dirección general tiene que comprar la idea. Es lo que yo digo es, la dirección general tiene que tomar la decisión de que la organización va a gestionar la conciliación, de que la organización va a buscar esa mejora continua en medidas de conciliación para sus colaboradores y que está consciente de que en todo momento va a ser una manera constante de seguir mejorando todos los días en estas acciones de conciliación para sus colaboradores. Entonces, una vez que la organización toma la decisión desde la dirección general, entonces justamente comienza a permear precisamente hacia abajo todo este modelo y este mindset de conciliación dentro de la organización. Entonces, el primer paso, la decisión por parte de la dirección general. Y luego viene un proceso de acompañamiento de esa implantación del modelo FR. Este modelo, como bien les decía hace un momento, está acompañado de toda una normatividad, está soportada por normas, guías, etcétera, que van asociadas de acuerdo al tamaño de la organización y de acuerdo al tipo de sector al que nos estamos enfrentando, es decir, si es gobierno, si es una institución educativa, si es una empresa, iniciativa privada, o sea, cualquiera de las organizaciones que ha mencionado Sonia, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros, justamente Sonia decía, nosotros Human Performance somos consultores homologados aquí en México y somos quienes acompañamos en este proceso de implantación. Este proceso de implantación considera desde un diagnóstico en donde volteamos eh, a ver al colaborador. Para poder implementar esas medidas de conciliación, tenemos que voltear a ver a todos los colaboradores, a todas esas funciones, esos puestos de trabajo que están a lo largo de toda la organización, los tendremos que voltear a ver, tenemos que identificar sus necesidades particulares para poder pensar en una implementación de medidas de conciliación que estén enfocadas a las personas y que realmente valgan la pena, que agreguen valor y que en ese agregar valor signifique que va a haber un beneficio para el colaborador y sin duda alguna, pues para la organización, en donde tengamos siempre esa búsqueda constante de lograr esos indicadores de negocio desde la perspectiva como organización, pero pues también en la parte individual de mantener ese equilibrio de vida personal, familiar y laboral en nuestros colaboradores. Entonces comenzamos con ese diagnóstico, hacemos entrevistas, focus group, en este sentido pues escuchamos la voz del empleado y con ello vamos acompañándolos a lo largo de todo este tiempo en donde estamos hablando de 2 meses hacia 6 meses, acompañando en esta labor y finalmente, cuando estamos listos con toda esta implantación, hay una tercera parte, es una entidad que viene a auditar, a verificar que efectivamente todo lo que se hizo es correcto, está de acuerdo a la normatividad que busca la certificación de empresa familiarmente responsable y la aprobación la da precisamente Fundación Más Familia. Es quien otorga el certificado y pues está auspiciado y sustentado por el Gobierno de España, por el Ministerio de Derechos Sociales y también por la Secretaría del Estado. Entonces, aquí es donde se otorga este certificado. Ahora bien, en algunos puntos pensaríamos que obtenemos la certificación y ahí se acabó todo. No, como bien he mencionado y también Sonia lo ha hecho a lo largo, buscamos siempre esa mejora continua. Entonces, una vez obtenida la certificación, existe una constante pues, seguimiento en la implementación de estas medidas, monitorearlas, revisarlas, etcétera. También pues hay un punto asociado a la certificación, que esto no demerita ni da puntos extras ni nada, simplemente es cuando concluye esa auditoría externa de este tercero y se obtiene
la certificación, simplemente hay una clasificación de niveles en donde vemos en qué nivel puede estar clasificada la organización. Empezamos desde escépticas, que bueno, allí serían pues aquellas organizaciones que de entrada pues no están pensando en conciliar a sus colaboradores. Entonces, eso lo ponemos precisamente como punto de partida, pero no es algo nada común, ¿no? Y pues de allí comenzamos con los niveles C o B o A. Entonces, dependiendo de toda esa revisión por parte del auditor, en donde se ve detenidamente cuáles son los puntos que están haciendo y que suman a la conciliación. Entonces, habrá organizaciones que obtienen el nivel C de comprometida, donde pues ya hay ciertos puntos que ya se están haciendo de gestión de la conciliación, algunas otras son proactivas con el D, en donde ya empiezan a realizar mucho más esta actividad y ya incluso están palpando resultados. Y finalmente, pues las que son excelentes, ¿no? Que esto ya está dentro de su ADN, como bien decía, dentro de la estrategia, dentro de sus valores incluso. Entonces, en este sentido es como acompañamos nosotros a las organizaciones. Y Sonia nos dirá que justamente, Sí, nos quedan ya unos minutitos, entonces básicamente para ir cerrando es importante nada más mencionar estos niveles de los que hablaba de ella. No es que tanto concilias, es decir, hay empresas y por lo que vi en el ejercicio que hicimos hace rato, que ya concilian y concilian mucho. Lo que hablan estos niveles no es de qué tanto concilias, sino cómo, qué tanto gestionas. Es decir, una empresa que concilia muchísimo y no se certifica, no pasa nada, va a seguir conciliando. Lo que se evalúa es la gestión de la conciliación, nada más para dejar claro que no es que se evalúe la empresa en si concilia o no, sino más bien cómo lo gestiona. Eso nada más quería ahí recalcarlo. Y retomando y nada más puntualizando lo que dice de ella, esto es algo que tiene una mejora, con lo cual hay procesos de recertificación para que constantemente se hagan las revisiones y las mejoras que se requieran. Entonces, pues estos 2 minutitos que nos quedan, Leti, si nos ayudas por si hay alguna pregunta por ahí, la vayamos respondiendo. Y también Leti va a poner en pantalla y nos van a llegar algunas preguntitas sobre qué nos pareció el webinar, qué tanto interés tenemos en el tema. Y mientras nosotros vamos revisando las preguntas. No sé si haya por ahí alguna, Leti. Sí, por aquí tenemos una de Enrique, hace ya Ujú. un par de minutos, bueno, más minutos, que dice, ¿cómo saben que el incremento del 3% en rentabilidad es atribuible a la conciliación? bueno, en este sentido, el 3%, bueno, primeramente vamos a ver de dónde sacamos todos estos porcentajes y todos estos números que estamos compartiendo con ustedes. Déjenme decirles que tenemos alrededor de 1,000 organizaciones o 1,000 entidades, como le llamamos a las entidades que ya están certificadas y que viven la conciliación en su día a día. Tenemos alrededor de 1,000 organizaciones a lo largo del mundo, especialmente en Europa y América Latina, que ya la gestión de la conciliación va en su día a día. Y como se darán cuenta, y justamente lo que decía Sonia también, pues este modelo es cíclico, entonces hay una mejora continua, por lo tanto hay una revisión continua de cómo se están haciendo estas acciones de conciliación. Por lo tanto, de manera periódica se hacen ciertas encuestas, ciertas revisiones con las diferentes organizaciones en donde buscamos precisamente ese seguimiento. Decía Sonia, las medidas de conciliación tienen que ser medibles, tienen que ser cuantificables, tienen que ser visibles y tienen que estar eh, tienen que estar revisadas, ¿no? Entonces, en este sentido es donde nosotros, cuando vamos con las organizaciones, una vez que ya están certificadas y que están haciendo la gestión de la conciliación en su día a día, pues hacemos ciertas mediciones que nos permiten revisar y hacer estos porcentajes, estos resultados de mejora
por ejemplo, el 3% de que son empresas rentables. Ahora bien, no solamente y exclusivamente la conciliación, como bien les decía Sonia cuando hablaba de la transversalidad, no solamente es en exclusiva la conciliación. Recuerden que la transversalidad de la conciliación va más allá de una acción específica. Cuando nosotros hacemos una medida de conciliación, va a impactar también de manera significativa a lo largo de los demás indicadores, de los más elementos, de las estrategias también asociadas. Recuerden que hablábamos de responsabilidad social, de la NOM 035, etcétera. Entonces, en este sentido, ¿de dónde sacamos el número? Es justo de aquellas organizaciones que ya viven la gestión de la conciliación. Muchas gracias, Deya. Tenemos una pregunta más. Nos pregunta María Neri, ¿qué impacto tiene una certificación española en los distintivos mexicanos como ESR u otros? Bueno, yo diría que más que el impacto de ser una certificación española es la ratificación y el interés que tiene la organización en materia de conciliación, ¿no? En este caso, bueno, pues la Fundación Más Familia es quien crea el modelo y la certificación, pero realmente lo que se busca es que las empresas ratifiquen ese interés y ese trabajo que se está haciendo dentro de sus organizaciones en materia, puede ser de conciliación, de responsabilidad social, de gestión de la calidad, es decir, de la estrategia hacia donde vayan las organizaciones. Eso es lo que se busca. Y no están peleadas unas con otras, ¿no? Sino que es dependiendo de la estrategia que busque la organización, es hacia dónde voy a dirigir el esfuerzo. Y puede ser, lo decía yo hace rato, puede ser que concilies y no te quieras certificar. Vaya, no es que esté mal, al contrario, o sea, si ya estás conciliando, está bien. Esta es una oportunidad a lo mejor si estás enfocando los esfuerzos hacia esa estrategia, ¿no? Entonces, no es tanto si es española o no, sino más bien es ratificar ese esfuerzo que se está haciendo en materia de conciliar. Gracias, Sony. Tenemos un par de preguntas más. Y que ya nos Em, pasamos ahí del ya nos tiempo, pasamos pero un sí, poquitito, sí, sí. si gustan quedarse para escuchar estas preguntas. Eugenio Pérez nos pregunta, ¿tiene algo que ver con el distintivo ASG, ambiental, social y gobernanza? No había escuchado del distintivo, voy a ser muy honesta. Este, lo que hace la conciliación es básicamente hablar de el equilibrio y el bienestar del colaborador. ¿Puede impactar en otros sistemas de gestión o en otros modelos? Sí, porque de alguna manera convergen. Muchas de los modelos y de los sistemas que tenemos implantados en las empresas tienen algunos puntos que hablan de la calidad en el trabajo, del bienestar del colaborador, incluso de los riesgos psicosociales. Entonces, la gestión de la conciliación impacta y ayuda de alguna manera a evidenciar ese trabajo que está haciendo en materia del cuidado del trabajador, ¿no? Gracias, Sony. Paola Hernández nos pregunta, ¿cuánto cuesta aproximadamente certificarse? Aquí tendríamos que ver que hay tres, digamos que tres agentes que estamos involucrados, ¿no? Es la persona que es la consultora, la empresa consultora, la auditoría externa y el tema del uso de marca. Es decir, cuando nosotros nos certificamos, tenemos que pagar a Más Familia por el uso de la marca FR, ¿no? Una vez certificados, anualmente tenemos que hacer esta aportación que le llamamos fee de marca. Entonces, se conjuntan los tres elementos y depende del tamaño de las empresas, porque decíamos, no es lo mismo que se certifique una microentidad a una empresa más grande. Entonces, el costo puede depender y variar dependiendo del número de trabajadores y del tamaño de la empresa. Y sumando a lo que dice Sonia, en la tercera parte, cuando hablábamos de ese FIDE-Marca de Fundación Más Familia, ese FIDE-Marca también considera que tenemos acceso abierto a todo el despliegue que se hace
de manera constante en cuestión de desarrollo, de formación, de cursos, de acceso a precisamente reportes, informes, justamente donde vamos viendo cómo es que se va comportando la gestión de la conciliación en las diferentes organizaciones y mantenernos al día con lo que sucede en términos de conciliación. Entonces es un acceso también a otros aspectos de la conciliación y todo lo que se va sumando en términos de conciliación. Ujú. Exacto. Gracias. Y por último, tenemos otra pregunta de Angélica Poza que dice, ¿qué valor agregado da la certificación si ya se está trabajando en conciliación? El valor agregado solamente es em, la ratificación de cómo gestionas la conciliación, ¿no? Es la estrategia que tiene tu organización y hacia dónde lo diriges. Por ejemplo, si hablamos del tema de reputación, puede ayudar y apoyar las estrategias que están impulsando la imagen de la marca, por ejemplo, ¿no? Para una persona que está buscando una empresa donde trabajar, es decir, para la atracción de talento, puede ser interesante decir, ¿sabes qué? Además de todos los beneficios que existen, ¿no? Somos una empresa que estamos enfocadas e interesadas en que tu vida personal, familiar y laboral pueda tener una conciliación y un nivel de bienestar para ti, ¿no? Entonces sí puede ser algo que impacte en los elementos que mencionaba de ella en un principio, ¿no? Pero ¿puedes seguir conciliando sin certificarse? La respuesta es totalmente sí. Sí, totalmente sí. También una diferencia más es que puedes conciliar, como bien dice Sonia, pero hay una diferencia entre conciliar y gestionar la conciliación. Entonces, la certificación nos lleva a esa búsqueda constante de la gestión de la conciliación y a buscar esa mejora continua. Quizá lo hagan, por supuesto, desde las áreas que llevan estas acciones en las organizaciones, lo harán, pero el hecho de tener esta certificación detrás tiene ciertos drivers o impulsores que te van guiando hacia dónde seguir. Gracias, ella. Pues han sido todas las preguntas. Yo creo que Gracias. damos por finalizado el webinar. Les dejamos nuestros datos aquí en el chat para que si gustan contactarnos por el medio, por correo electrónico, adelante. Muchísimas gracias a todos por estos minutitos de más. Hasta luego. Gracias.